Hola a todos. Hoy vamos a ver un problema en el que nuestra incógnita va a ser el caudal. ¿De acuerdo? En esta ocasión tenemos la altura, que vale 3,5 metros. Aquí el problema es que vamos a tener que calcular unas pérdidas. ¿De acuerdo? Las pérdidas mayores a lo largo de todo este recorrido y pérdidas menores en el inicio anguloso, en el codo de 90 y en el otro codo de 90. ¿Qué pasa con estas pérdidas? Las pérdidas dependen de la velocidad y nuestra incógnita es el caudal, con lo cual no conocemos la velocidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a ver. Vamos a empezar planteando el problema situándonos un punto A y un punto B. Para ellos obtendremos la presión, la altura y la velocidad. En el punto A y el punto B tenemos la misma presión, con lo cual ese término ya sabemos que se nos va a ir. ZA, la altura de A está a 3,5 metros desde el origen este de aquí, 0. Y B está a 0,5 metros de altura. La velocidad en A podemos considerar que es 0. Podemos aproximar a 0. En cambio en B no la conocemos y es la incógnita que queremos conocer. Partiendo de la ecuación general de conservación de la energía, sabemos que no vamos a tener ninguna máquina, con lo cual este término va a ser 0. Velocidad B es nuestra incógnita, velocidad A va a ser 0. Este término se nos va a anular porque B, presión en A y en presión en B son iguales, con lo cual su resta va a ser 0 y dividido por la densidad va a ser 0. Y aquí nos va a quedar en negativo, ya que ZA está por encima de ZB. Este término es el término de las pérdidas, las mayores y las menores, que tendremos que pasar a calcular. Primero vamos a simplificar. Hemos dicho que este término es 0, este término es 0 y hemos dicho que este es 0. Con lo cual, simplificando, nos quedamos que VB al cuadrado partido 2 más gravedad, que es 9,8, por ZB menos ZA, que son menos 3, más las pérdidas, será igual a 0. Vamos a empezar calculando las pérdidas mayores, que son las que se deben al recorrido de toda la tubería. ¿De acuerdo? Tenemos 2 metros de tubería horizontal más medio metro más 0,7. Total 3,2 metros de tubería que tenemos que recorrer. Las pérdidas mayores las calculamos con la ecuación de Darcy. Calculamos las pérdidas como la longitud, que hemos dicho que son 2 más 0,5 más 0,7 metros, partido el diámetro que tenemos aquí, 5 centímetros o 0,05 metros. Velocidad al cuadrado, no la conocemos, partido 2 y F. Eso hace 32 V cuadrado F. Tenemos dos incógnitas y una de ellas, la F, depende del número de Reynolds y de si el flujo es laminar o turbulento. Calculamos entonces el número de Reynolds. Sabiendo que tenemos agua a temperatura ambiente, consideramos 20 grados, tenemos una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad sigue siendo nuestra incógnita y el diámetro es 0,05, partido por la viscosidad, que es 1 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 50.000 VB. Vamos a calcular ahora las pérdidas menores. Empezaremos con el inicio anguloso. Sabemos que las pérdidas en el inicio anguloso se calculan como una K, que buscaremos en las tablas, por la velocidad al cuadrado partido por 2. El valor de K en la tabla, de estas cuatro imágenes, la que más se asemejaría sería esta de aquí. ¿Por qué? Porque de aquí pasamos de un conducto estrecho a uno mayor. No es nuestro caso. Aquí tenemos un inicio que no es anguloso, es circular. Y aquí el conducto está insertado
dentro del depósito mayor, con lo cual la K que necesitamos es la de aquí, que es 0,5. Con lo cual nos queda 0,5 por VB cuadrado partido 2 o 0,25 por VB cuadrado. Pasemos a calcular los dos codos de 90 grados. Para ello utilizamos esta ecuación. Nos falta conocer el valor de la longitud equivalente partido por el diámetro. Para ello recurrimos nuevamente a las tablas. El valor de la longitud equivalente partido por D para un codo estándar de 90 grados es de 30. Como tenemos 2, pues será 2 veces ese valor. Como hemos dicho, es 2 veces el valor de 30 por VB al cuadrado partido 2 por F. Nuevamente nos queda la incógnita VB y F. En resumen, ¿qué tenemos? La ecuación de la conservación de la energía nos ha quedado como VB al cuadrado partido 2 menos 3 por la gravedad más las pérdidas igual a 0. Las pérdidas mayores nos han quedado como 32 por V sub B al cuadrado por F. Las pérdidas menores, agrupando los términos del inicio anguloso y los dos codos, nos han quedado como 0,25 VB al cuadrado más 30 V cuadrado por F. Con lo cual las pérdidas totales, sumando mayores y menores, nos quedan como 0,25 V sub B al cuadrado más 62 V sub B al cuadrado por F. En total, si incorporamos las pérdidas a esta ecuación, nos queda que aquí tenemos medio VB al cuadrado con este 0,25, nos quedarán 0,75 menos 3 por 9,8 más el resto de las pérdidas, que serán los 62 V cuadrado F. O reorganizando, nos quedamos los términos que dependen de la V sub B a la izquierda y el término sin V sub B a la derecha. Los dos términos de la V sub B corresponden a la energía cinética y a las pérdidas, y el de la derecha a la energía potencial. El siguiente paso es asignar una velocidad a V sub B. En este caso, como no sabemos cuál asignar, asignamos 1 metro por segundo. A partir de aquí calculamos el número de Reynolds como la densidad por la velocidad por el diámetro partido la viscosidad. Esto es la densidad 1000, tenemos agua a temperatura ambiente, la velocidad que hemos estimado en 1, hemos fijado en 1, el diámetro de la tubería y la viscosidad. Esto nos da un valor de 50.000, que es claramente turbulento, con lo cual para calcular F usamos esta ecuación de aquí, en la que tenemos un parámetro 0,25 dividido entre el logaritmo de la rugosidad relativa partido por 3,7 y 5,74 partido Reynolds elevado a 0,9. Y todo ello elevado al cuadrado, que no se nos olvide este cuadrado, que es muy fácil olvidarnos. Así tenemos como rugosidad este valor de aquí, ya que tenemos hierro forjado, y el Reynolds que hemos calculado, y nos da un valor de 0,0239. Ahora que tenemos la F y la V, podemos comprobar si esta igualdad se cumple. En este caso no se cumple, con lo cual tenemos que calcular la diferencia relativa. Diferencia relativa que se calcula como la energía potencial, el 29,4 menos la suma de los términos de energía cinética más pérdidas, el término este de aquí o esto de aquí, que son 2,235 y partido por esta energía potencial. Esto nos da una diferencia relativa del 0,924. Con esta diferencia relativa calculamos una nueva velocidad para probar. Esta nueva velocidad será la velocidad anterior
vamos a llamar sub 2 VB inicial, que era de 1 metro por segundo, por 1 más la diferencia relativa partido por un factor de convergencia. Se utilizan entre 2 y 3, normalmente usaremos 2 para que converja más rápido. Entonces 1 por 1 más 0,924 partido 2. Y nos queda una nueva velocidad de 462 metros segundo. Con esta nueva velocidad volveremos a calcular el número de Reynolds, la F, volveremos a ver si coincide, converge o no. Consideramos que converge cuando la diferencia es menor de 1, ¿de acuerdo? Si no converge, volveremos a calcular una diferencia relativa y una nueva velocidad, así hasta la convergencia. Todo lo que hemos hecho a mano lo vamos a realizar ahora con una tabla de Excel, que nos será muy útil. Tenemos que introducir la densidad, la longitud equivalente, viscosidad, rugosidad, longitud de tubería, el diámetro, la K del índice anguloso y de los dos codos la longitud equivalente. También introducimos nuestro factor de convergencia. Hemos dicho que estimábamos una velocidad 1 metro por segundo. Con eso calculamos nuestro número de Reynolds, que era 50.000. Como era turbulento, hemos calculado una F de 0,02. A partir de ahí podemos calcular las pérdidas mayores, las menores y la energía cinética. La potencial, que no va a variar, es siempre los 3 por 9,8. Aquí sumamos las pérdidas y la energía cinética, estos tres términos, y los comparamos con la energía potencial disponible. Si la diferencia entre ambos es de menos de 1, podemos decir que hemos llegado a la convergencia. En este caso, no hemos llegado a la convergencia y calculamos la diferencia relativa. Con la diferencia relativa calculamos la nueva velocidad, que usamos en el siguiente paso para iterar. Calculamos Reynolds, F, pérdidas mayores, menores, energía cinética, esta es constante, la suma de energía cinética y pérdidas y la diferencia con la energía potencial. ¿De acuerdo? Y llegamos hasta este punto en el que ya tenemos una convergencia. Este punto es menor que 1. ¿De acuerdo? Como tenemos una tabla de Excel, podemos llegar hasta el 0 si queréis. ¿De acuerdo? Aquí obtendríamos que con una velocidad de 3,788 llegamos a la convergencia, y esto corresponde a un caudal de 7,43 litros por segundo, que sería el resultado de nuestro problema.